Y como en provincias nada debe quedar sin explicación, se atribuyó un misterio cualquiera al fondo de este asunto, llegándose incluso a pretender que el matrimonio se había efectuado por haber llegado a ser de absoluta necesidad entre los jóvenes. Pero los hechos desmintieron tales maledicencias. Adelaida tuvo un hijo al cabo de 12 meses largos. El arrabal se irritó, pues no podía admitir haberse equivocado, y creía haber descubierto el pretendido secreto, motivo por el cual todas las comadres se dedicaron a espiar a los Rubón, no tardando en disponer de amplia materia de chismorreos. Rubón murió casi de repente, 15 meses después de su boda, de una insolación que tomó una tarde, escardando un cuadro de zanahorias. Apenas había transcurrido un año, cuando la joven viuda dio lugar a un escándalo inaudito. Súpose de manera cierta que tenía un amante, lo cual no parecía poner mucho empeño en ocultar, pues varias personas afirmaban haberla oído tutear en público al sucesor del pobre Rubón. Un año de viudez, todo lo más, y un amante. Semejante olvido de las conveniencias pareció monstruoso, impropio de una cabeza sana. Pero lo que hizo el escándalo mayor fue la extraña elección de Adelaida. Vivía entonces al fondo del callejón de Saint-Mitre, en una casucha cuya parte trasera daba a la finca de los Fouquet, un hombre de mala fama que se designaba habitualmente con esta expresión: ese bribón de Macquart. Este hombre desaparecía durante semanas enteras y una buena tarde se los veía reaparecer, con las manos en los bolsillos, caminando, ocioso, sin objeto y silbando, como el que vuelve de un pequeño paseo. Y las mujeres sentadas a las puertas de sus casas decían al verle pasar: calla, ya está aquí el bribón de Macar, habrá escondido sus fardos y su fusil en cualquier barranco del Biorn. La verdad era que Macar no tenía rentas y que comía y bebía como un feliz Aragán durante sus cortas estancias en la ciudad. Bebía, sobre todo, con feroz terquedad, solo ante una mesa, en el fondo de una taberna. Se pasaba todas las noches, las horas muertas, con los ojos estúpidamente clavados en su vaso, sin escuchar ni mirar jamás en torno suyo, y cuando el tabernero cerraba la taberna, Macar se retiraba con paso seguro y la cabeza más erguida, como si la embriaguez le enderezase. Macar va muy tieso, debe estar borracho perdido, decían al volverle ver. Pero, por lo general, cuando no había bebido, caminaba ligeramente encorvado, evitando las miradas de los curiosos, con una especie de timidez salvaje. Después de Desde la muerte de su padre, un obrero curtidor que le había dejado por toda herencia la casucha del callejón de San Mitre, no se le conocía ni parientes ni amigos. La proximidad de las fronteras y la vecindad de los bosques del Cel habían hecho de este perezoso y singular muchacho un contrabandista y un cazador furtivo al propio tiempo, uno de esos seres de cara sospechosa de quienes las gentes dicen: no me gustaría encontrarme con este tipo a medianoche a orillas de un bosque. Alto, terriblemente barbudo, de cara delgada, Macar era el terror de las buenas mujeres del arrabal, las cuales le acusaban de comerse los niños crudos. No tenía apenas 30 años y parecía de 50. Bajo su barba enmarañada y los mechones de pelo que le cubrían la cara, semejantes a los de un perro de aguas, no se distinguía más que el brillo de sus ojos negros, la mirada triste y furtiva de un hombre de instintos vagabundos, a quien el vino y una vida de paria han pervertido. Aunque no hubiese podido precisarse ninguno de sus crímenes, no se cometía en la comarca un robo o un asesinato sin que la primera sospecha recayese en él. Y era a este ogro, a este bandolero, a este bribón de Macar, a quien Adelaida había escogido. En 20 meses tuvo de él 2 hijos, un niño y después una niña. Entre ellos ni siquiera se trató de matrimonio. Jamás habíase visto en el arrabal una audacia y un descaro tan grandes. La estupefacción fue tal, y el pensamiento de que Macar había podido encontrar una querida joven y rica trastornó a tal punto el orden de las ideas de las comadres que incluso llegaron a ser casi benévolas con Adelaida. Pobre, se ha vuelto completamente loca, decían. Si tuviera una familia, hace ya mucho tiempo que estaría encerrada, y, como siempre se ignoró la historia de aquellos amores extraños, también esta vez fue acusado el canalla de Macar de haber abusado de la debilidad del cerebro de Adelaida para robarle su dinero. El hijo legítimo, el pequeño Pedro Rubón, creció junto a los bastardos de su madre. Adelaida conservó con ella a estos últimos, Antonio y Úrsula, los lobeznos, como los llamaban en el barrio, sin tratarlos por otra parte ni más ni menos cariñosamente que a su hijo primogénito. Parecía no tener una conciencia muy clara de la situación creada
en la vida a estas dos pobres criaturas. Para ella eran sus hijos, con los mismos títulos que el de su matrimonio, y salía a veces a la calle llevando a Pedro de una mano y a Antonio de la otra, sin darse cuenta de la manera notablemente distinta con que la gente miraba a los pequeñuelos. Aquella fue una casa singular. Durante cerca de 20 años cada cual vivió en ella a su capricho, lo mismo los hijos que la madre. Todo creció allí libremente. Al convertirse en mujer, Adelaida había seguido siendo la muchacha extraña a quien cuando tenía 15 años se consideraba una salvaje, y no porque estuviese loca, como pretendían los vecinos del arrabal, sino porque había en ella una falta de equilibrio entre la sangre y los nervios, una especie de desarreglo de la cabeza y del corazón que le hacía vivir fuera de la vida ordinaria, de manera distinta a todo el mundo. Era realmente muy natural y muy lógica consigo misma, solo que su lógica era pura demencia a los ojos de los vecinos. Parecía como si quisiera alardear y perversamente de que todo iba en ella de mal en peor, cuando lo que ocurría era que obedecía con gran ingenuidad a los impulsos de su temperamento. Desde su primer parto estuvo sujeta a crisis nerviosas que provocaban en ella terribles convulsiones. Estas crisis se repetían periódicamente cada 2 o 3 meses. Los médicos a quienes consultó respondieron que no se podía hacer nada y que con la edad se calmarían aquellos accesos. Limitáronse a prescribirle un régimen de carnes casi crudas y de vino de quina. Estas sacudidas repetidas acabaron de trastornarla. Vivió al día como una niña, como un animal cariñoso que procede por instinto. Cuando Macar estaba de viaje, ella se pasaba los días ociosa y soñadora, sin ocuparse de sus hijos más que para besarlos y jugar con ellos. Después, en cuanto volvía su amante, desaparecía. Detrás de la casucha de Macar había un patinillo separado por una tapia de la finca de los Fouquet. Una mañana los vecinos vieron con gran asombro en dicha tapia una puerta que la víspera no existía. En una hora el arrabal entero desfiló por las ventanas vecinas. Los amantes habían debido trabajar toda la noche para abrir el hueco y para colocar la puerta. Ahora podían pasar libremente de la casa del uno a la del otro. El escándalo comenzó de nuevo, y la gente fue esta vez menos benévola con Adelaida, la cual era indudablemente la vergüenza del arrabal. Esta puerta, esta confesión serena y brutal de vida en común le fue reprochada más violentamente que sus dos hijos. Por lo menos se deben salvar las apariencias, decían las mujeres más tolerantes. Adelaida ignoraba lo que se llama salvar las apariencias, y estaba muy contenta y muy orgullosa con su puerta. Ella misma había ayudado a Macar a arrancar las piedras de la tapia, y hasta le había amasado el yeso para tardar menos, y al día siguiente acudió con una alegría infantil a contemplar su obra en pleno día, lo cual pareció el colmo de la desvergüenza a 3 comadres que la vieron admirando la obra de albañilería todavía fresca. A partir de entonces, y al no ver a la joven siempre que volvía de viaje Macar, pensó la gente que se iba a vivir con él a la casucha del callejón de San Mitre. El contrabandista iba a Plassans con bastante irregularidad, llegando casi siempre de improviso. Jamás se supo con certeza cuál era la vida de los amantes durante los 2 o 3 días que de tarde en tarde pasaba él en la ciudad. Se encerraban y la casita parecía deshabitada. Convencido el arrabal de que Macar había seducido a Adelaida únicamente para comerle su dinero, causó asombro a la larga ver que aquel hombre seguía viviendo como antes, corriendo sin cesar por montes y cañadas, tan mal vestido como antes. Tal vez la joven le amaba tanto más cuando que le veía con largos intervalos. Tal vez él se había resistido a sus súplicas, experimentando la necesidad imperiosa de una existencia aventurera. Inventáronse 1000 fábulas sin poder explicar lógicamente una relación amorosa que había comenzado y perduraba de una manera nada corriente. La casa del callejón de San Mitre permaneció herméticamente cerrada y guardó sus secretos. Tan solo se adivinó que Macar debía de pegar a Adelaida, aunque jamás salió de la casa el ruido de una disputa. En varias ocasiones la joven reaparecía con la cara magullada y los cabellos arrancados. Por lo demás, no mostraba la menor expresión de sufrimiento, ni aun de tristeza, así como tampoco el menor cuidado en ocultar sus cardenales. Sonreía y parecía dichosa. Sin duda, se dejaba golpear sin decir palabra. Esta existencia se prolongó durante más de 15 años. Cuando Adelaida volvía a su casa, la encontraba saqueada, sin conmoverse por ello lo más mínimo. Carecía en absoluto de sentido práctico de la vida, ignorando el valor exacto de las cosas y la necesidad del orden.
Dejaba crecer a sus hijos como esos ciruelos que nacen al borde de las carreteras, a merced de la lluvia y del sol, y como ellos dieron sus frutos naturales, cual arbolillos silvestres que la podadora no ha recortado ni injertado. Jamás se corrigió menos a la naturaleza, jamás unos pequeños seres malignos crecieron con más libertad y mayor sumisión a sus instintos. Mientras tanto, se revolcaban en los cuadros de la huerta, pasándose la vida al aire libre, jugando y pegándose como unos pillos, robaban las provisiones de la casa, devastaban los escasos árboles frutales del cercado, eran los demonios familiares, ladrones y alborotadores de aquella extraña morada de una locura lúcida, y cuando su madre desaparecía durante días enteros, hacían tal estrépito e imaginaban invenciones tan diabólicas para molestar a la gente que los vecinos se veían obligados a amenazarles con un látigo. Por otra parte, Adelaida no les asustaba, y cuando estaba allí, si se hacían menos insoportables a los demás, es porque la tomaban como víctima, faltando a la escuela por lo general 5 o 6 veces a la semana y haciendo todo lo posible por granjearse un castigo que le permitiera berrear a su gusto, pero jamás les pegaba, ni aun siquiera se incomodaba. Vivía feliz en medio del ruido, plácida e inerte, como enajenada, e incluso a la larga el horrible tumulto de aquellos pillastres se le hizo necesario para llenar el vacío de su cerebro. Cuando oía decir sus hijos le pegarán y se lo tendrá merecido, sonreía plácidamente y con su gesto de indiferencia parecía responder ¿qué importa? De sus bienes se ocupaba todavía menos que de sus hijos. El huerto de los Fouquet, en los largos años que duró esta singular existencia, se hubiera convertido en un erial si la joven no hubiese tenido la suerte de confiar el cultivo de sus legumbres a un hábil hortelano. Este hombre, que debía repartir los beneficios con ella, la robaba descaradamente, cosa de la que jamás se dio cuenta. Por otra parte, esto tenía un aspecto ventajoso, ya que para poderle robar más, el hortelano sacaba el mayor partido posible de la tierra, cuyo valor casi duplicó, sea porque le advirtiese un instinto secreto o porque tuviese ya conciencia de la manera diferente con que le acogía la gente de afuera. Pedro, el hijo legítimo, dominó desde muy niño a su hermano y a su hermana en sus disputas, aunque era mucho más débil que Antonio, le vencía y le golpeaba. En cuanto a Úrsula, pobre criatura endeble y pálida, era golpeada con la misma rudeza por el uno y por el otro. Por lo demás, hasta la edad de 15 o 16 años, los tres niños se apalearon fraternalmente, sin explicarse el vago odio que se profesaban y sin comprender claramente hasta qué punto eran extraños entre sí. Al llegar a esta edad fue cuando se encontraron frente a frente con su personalidad consciente y definida. A los 16 años Antonio era un bigardo alto y fuerte, en el cual aparecían ya como fundidos los defectos de Macquart y de Adelaida. Macquart dominaba, sin embargo, con su amor a la vida errabunda, su tendencia a la borrachera y sus cóleras de bruto, pero, bajo la influencia nerviosa de Adelaida, estos vicios que en el padre se manifestaban con una especie de franqueza sanguínea, habían revestido en el hijo un carácter de disimulo, lleno de hipocresía y de cobardía. Antonio se parecía a su madre por una falta absoluta de voluntad y de dignidad, por un egoísmo de mujer sensual que le hacía aceptar cualquier lecho de infamia, con tal que pudiese revolcarse en él a su gusto y dormir caliente. De él decían, ¡ah! ¡Qué bandido! Ni siquiera tiene como Macar el valor de su perversidad. Si alguna vez asesina, será a alfilerazos. En lo físico, Antonio no tenía de Adelaida más que sus labios carnosos, sus otros rasgos eran los del contrabandista, pero suavizados, más dulces y móviles.